Ahora nos toca aprender sobre el entorno de trabajo de la hoja de cálculo Excel. Al ingresar a la aula virtual podemos visualizar varios tópicos referentes a esta unidad. Los videos de la hoja de cálculo Excel, las preguntas de la guía MAP de la hoja de cálculo Excel, las prácticas de la hoja de cálculo Excel, las actividades de Excel, y haremos un clic derecho y abriremos una nueva ventana, su contenido. Ahora debemos responder una pregunta referente al entorno de trabajo de Excel. ¿Qué es una hoja de cálculo? Y entonces diremos lo siguiente: que una hoja de cálculo es un software de ofimática que permite crear archivos tales como libros diarios, registro de venta, lista de personal, registro de sueldo, lista de clientes y otros archivos donde se requiera realizar operaciones aritméticas, lógicas y relacionales. Una hoja de cálculo es una disposición de filas y columnas, donde a la intersección entre una columna y una fila se lo denomina celda, cuyo nombre está constituido por el nombre de la columna y el número de la fila, como por ejemplo las celdas C15, F12 y A20. Las columnas de la hoja de cálculo están nominadas por las letras del alfabeto latino que van desde la letra A hasta la combinación XFD. Las filas de la hoja de cálculo están nominadas por los números naturales que van desde el 1 hasta el 1.048.576. Luego, debemos responder otra pregunta: ¿qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo que forma parte de la suite de ofimática de Microsoft Office. Ha sido desarrollada por la empresa Microsoft y corre en los sistemas operativos Windows, iOS, macOS y Android. La primera versión de Excel ha sido lanzada en el año 1985. La última versión de Excel, el 2019, ha sido lanzado el año 2018. Excel cuenta con una matriz de cálculo, herramientas de análisis y representación gráfica de datos, y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. ¿Cuáles son las partes de la hoja de cálculo? Para esto iniciaremos Excel. Una vez iniciado Excel, podemos visualizar el entorno de trabajo. En la parte superior se encuentra la barra de título y también se encuentran los botones de inicio rápido. Para activar y desactivar estos botones debemos hacer clic en el botón de apertura y hacemos clic en cada una de las opciones para poderlo activar o desactivar. Más abajo se encuentra la barra de menús o herramientas de menú, y en una organización de fichas va visualizando las diferentes opciones. Más abajo se encuentra la barra de fórmulas y el cuadro de nombres de celda. Posteriormente tenemos la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, como se puede visualizar, está constituido por columnas, por filas. A las intersecciones entre una columna y una fila se lo denomina celda. Acá podemos ver que esta es la celda E6. En la parte inferior podemos ver el nombre de la hoja de cálculo y la barra de estado de la hoja de cálculo. Ahora veremos nuestros contenidos de aprendizaje para continuar. Ahora aprenderemos sobre lo que son las teclas de desplazamiento. Así que volviendo a la hoja de cálculo, aprenderemos ahora a utilizar teclas de desplazamiento dentro de la hoja de cálculo. Primero, utilizaremos la tecla control inicio para ir al inicio de la hoja de cálculo. Esta combinación de teclas envía mi cursor a la celda A1. Si presiono la combinación de teclas control flecha a la derecha, me desplazaré a la última columna, la combinación XFD1. Si pulso control inicio,
volveré a la celda A1. Si pulso la combinación de teclas control flecha abajo o cursor abajo, iré a la última fila de la hoja de cálculo, la fila 1.048.576. Ahora pulsaremos la combinación de teclas control inicio para volver al inicio de la hoja de cálculo. Luego, dice que debemos aprender a desactivar las líneas de cuadrículas. Haremos eso. Para poder desactivar las líneas de cuadrícula de la hoja de cálculo, debemos hacer clic en la ficha vista y luego debemos hacer clic en líneas de cuadrículas. Ahora mi hoja de cálculo no está cuadriculada, pero muchas veces por algún motivo se desactiva la barra de fórmula. Esta casilla de verificación me permite activar la barra de fórmula. A veces está desactivado los encabezados de las hojas de cálculo. Esta casilla de verificación me permite activar y desactivar los encabezados, tanto de las columnas como de las filas. Ahora dice que debemos aprender a cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Vamos a aprender a insertar hoja de cálculo, asignar un color a la hoja de cálculo y organizar las hojas de cálculo, que son parte de esta primera parte. Tenemos acá la hoja de cálculo. Si quiero cambiar el nombre de la hoja de cálculo, debo hacerle doble clic y escribir el nombre. En este caso puedo colocar el nombre de personal. Si quiero insertar una nueva hoja de cálculo, debo hacer clic en este botón, nueva hoja. Hago doble clic y escribo clientes. Si quiero insertar otra hoja de cálculo, vuelvo a hacer clic en este botón y hago doble clic y escribo productos. Quiero insertar una nueva hoja de cálculo, hago clic en el botón de hoja nueva. Hago doble clic y escribo el nuevo nombre. En este caso, devoluciones. En caso de que quiera eliminar una hoja de cálculo o quisiera modificar su nombre, simplemente tengo que hacer clic en la hoja de cálculo, hacerle doble clic y escribir el nuevo nombre. Por ejemplo, vendedor. Ahora, aprenderemos a modificar el color de la hoja de cálculo. Para modificar el color de la hoja de cálculo, hago un clic derecho sobre la hoja de cálculo, elijo un nuevo color de etiqueta. Por ejemplo, colocaremos el color verde a los vendedores. A los clientes colocaremos un color naranja. A los productos colocaremos un color celeste. Y a las devoluciones colocaremos un color de etiqueta rojo. Ahora podemos visualizar que la hoja de cálculo tiene diferentes tipos de colores. En caso de que una hoja de cálculo quisiéramos eliminar, debemos hacer un clic y un clic derecho y elegir la opción eliminar. Luego la hoja de cálculo será eliminada. Ahora vamos a aprender a organizar las hojas de cálculo. Para organizar la hoja de cálculo o mover las hojas de cálculo, debemos hacer un clic continuo en la hoja de cálculo y moverlos, desplazarlos de un lugar a otro para poder lograr la secuencia u organización deseada. Por ejemplo, si quiero mover vendedores entre productos y clientes, debo hacer un clic y debo jalar la hoja de cálculo. Ahora ya tenemos productos, vendedor y clientes. Ahora hemos aprendido el concepto de lo que es una hoja de cálculo, que es Excel, las partes de la hoja de cálculo, las teclas de desplazamiento, desactivar líneas de cuadrícula, cambiar nombre de la hoja de cálculo, asignar un color a la hoja de cálculo,
insertar hoja de cálculo y organizar las hojas de cálculo. Ahora guardaremos la hoja de cálculo. Para guardar la hoja de cálculo debemos hacer clic en el botón guardar. Luego debemos ir a la carpeta o a la unidad donde estamos guardando nuestros trabajos de hoja de cálculo. En este caso ingresaremos a nuestra carpeta personal. Luego ingresaremos a prácticas de Excel y allá escribiremos el nombre de la práctica. En este caso decimos entorno de trabajo de Excel. Ahora nuestra hoja de cálculo ya tiene un nombre. Podemos cerrar la hoja de cálculo.